Si hay un país que lleva saliendo en las noticias día tras día y año tras año en las últimas décadas, este es Venezuela. Tierra de riquezas naturales, biodiversidad y una historia un tanto complicada, ocupa un lugar clave en América del Sur, lo que lo convierte en un país de gran relevancia internacional. Sin embargo, en las últimas décadas, el gran potencial de Venezuela ha estado marcado por horribles crisis políticas, crisis económicas y también crisis sociales que han afectado enormemente a una población que cada vez está más mermada debido al exilio. Pero, ¿qué es lo que hace a Venezuela tan estratégica? ¿Por qué es tan importante para los Estados Unidos y otras potencias? Pues no te vayas de este vídeo, ya que en el análisis de hoy examinamos cómo sus recursos, su geografía y sus relaciones hacen de Venezuela un caramelito geopolítico. Hablar de Venezuela es hablar de petróleo. Este recurso ha sido el motor de su economía durante más de un siglo. Y es que resulta que el país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Sí, del mundo. Habéis oído bien. Estas reservas están localizadas principalmente en la faja petrolera del Orinoco, una región que alberga más de 300.000 millones de barriles de crudo pesado, lo que convierte a Venezuela en un actor esencial en los mercados energéticos globales. Por cierto, recordamos que el petróleo pesado es más viscoso y más denso de extraer y que por eso mismo se necesita de una infraestructura más compleja para su procesado y refinamiento. Históricamente, el petróleo venezolano ha sido una de las principales fuentes de energía para los Estados Unidos, aunque estos ahora van muy bien con el tema del fracking. Y bueno, también para Europa. Eso sí, como ya os hemos contado en otros vídeos, las sanciones internacionales han reducido mucho el alcance del poder petrolero venezolano en los últimos años. Por supuesto, la riqueza petrolera de Venezuela también tiene un impacto directo en la estabilidad energética de la región, ya que afecta directamente a los precios internacionales del crudo. Y esto, como veremos a continuación, ha sido un tema peliagudo. Resulta que los países vecinos de Venezuela, que utilizaban el petróleo venezolano como fuente de energía principal, se las han tenido que apañar para encontrar otras vías, algo que ha supuesto un batacazo enorme para Caracas. Pero la riqueza de Venezuela no se limita al petróleo. El arco minero del Orinoco alberga minerales estratégicos como el oro, el coltán o los diamantes. Estos recursos son esenciales para las industrias tecnológicas y militares, lo que hace de esta región un lugar clave para potencias como China o Rusia, quienes casualmente también se encuentran en el bloque anti-Estados Unidos. Si bien el gobierno chavista ha intentado regular la minería en el arco, una gran parte de la explotación es informal o ilegal. Vamos, que grupos armados no estatales, conocidos como sindicatos, controlan áreas muy significativas del arco minero, lo que reduce la capacidad del gobierno para gestionar de manera eficiente estos recursos. En muchos casos, estos yacimientos están controlados por altos cargos favorables al régimen. En cuanto al oro, este mineral ha sido específicamente útil para los intentos de hacer frente a las sanciones económicas y paliar la falta de divisas. Además de los recursos fósiles y minerales, Venezuela también es un país extremadamente biodiverso y también cuenta con otro recurso que a futuro puede marcar la diferencia: el agua. La disponibilidad hídrica también podría ser una respuesta al problema de la falta de diversificación energética que ha tenido Venezuela con el tema del petróleo. Pasamos de los recursos para hablar de otra clave estratégica del país de las arepas. La ubicación geográfica de Venezuela es otro de sus grandes tesoros. Situado en el extremo norte de América del Sur y con una larga costa en el Mar Caribe, el país actúa como un puente entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Esta posición lo convierte en un nodo comercial potencialmente clave para la región, facilitando el transporte de bienes y energía hacia mercados internacionales. Además, su cercanía a grandes productores como Brasil o Colombia refuerza su rol como centro de conexión. No obstante, esta posición clave es la que hace que Venezuela también sea un país muy suculento para los narcotraficantes, que además de las ventajas clásicas de un estado débil, fallido y corrupto, también pueden aprovechar la ventaja de la ubicación para comercializar o transportar este tipo de sustancias hacia otros países. Además de la posición clave en América, muchas de las rutas marítimas que vienen y van al hemisferio occidental también pasan por allí. Por lo tanto, la región también es crucial para el tráfico de energía y minerales hacia el Atlántico. Esto último es de gran relevancia para actores como Estados Unidos, China o la propia Unión Europea. A nivel internacional, Venezuela ha sido un actor influyente en Occidente gracias a sus alianzas. Eso sí, bien podríamos fusionar este apartado con el apartado del petróleo porque todo está relacionado. Venezuela fue uno de los miembros fundadores de la mítica Organización de Exportadores del Petróleo, la OPEP, y ha utilizado su riqueza petrolera como una herramienta diplomática para construir alianzas. En los últimos años, China, Rusia e Irán, enemigos acérrimos de los Estados Unidos, han fortalecido sus alianzas con Caracas.
China, que tiene un déficit energético en cuanto a hidrocarburos se refiere, se ha convertido en uno de los principales socios económicos de Venezuela, ofreciendo financiación e infraestructura a cambio de oro negro. Rusia, por su parte, ha fortalecido su presencia militar y energética en el país, utilizando a Venezuela como un bastión para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región, al igual que hace Estados Unidos con la OTAN en Europa. Estas relaciones también han permitido a Venezuela sortear parcialmente las sanciones internacionales, aunque a un alto coste económico y político. Perder a un socio comercial tan rentable como los Estados Unidos. Por otro lado, Irán ha encontrado en Venezuela a un aliado clave en la cooperación tecnológica y militar. Y parece que incluso existen indicios de la presencia de Hezbollah en Venezuela, que como sabéis es un gran aliado de Irán. Y sí, las sanciones han afectado gravemente a la economía venezolana, limitando su capacidad para exportar petróleo y atraer inversión extranjera. Pero a pesar de ello, Venezuela sigue teniendo peso en las dinámicas de la región, especialmente en Sudamérica y en el Caribe. Esta influencia se basa en la capacidad de Venezuela de convertirse en la gasolinera de los países vecinos, en un abrir y cerrar de ojos, emitiendo créditos y convenios energéticos para quien lo desee. Sin ir más lejos, dentro de la Alianza Petrocaribe, hay varios países como República Dominicana, que ya han tenido que buscar petróleo en Estados Unidos, que es el nuevo gran exportador de oro negro y gas natural licuado del continente. Este vacío energético también ha sido llenado por México y por Trinidad y Tobago. Seguramente en la mayoría de países desde donde nos estáis viendo conocéis a inmigrantes venezolanos que han salido del país buscando una mejor vida en otros lugares. Aquí, en España, la comunidad venezolana es enorme y todos tenemos amigos o conocidos de allí. Y es que resulta que la emigración masiva de millones de venezolanos huyendo de la pobreza y la inseguridad también ha generado problemas en países vecinos como Colombia, Brasil o Perú. Esta situación ha puesto a prueba las capacidades humanitarias y diplomáticas de la región. Sin ir más lejos, la ONU ha calificado esta crisis migratoria como una de las más graves del hemisferio, comparable en magnitud a otras crisis humanitarias globales, como puede ser la de Yemen, la de Sudán o la de Siria. Además, la inestabilidad en Venezuela ha generado problemas de seguridad dentro de sus fronteras. El contrabando, el narcotráfico y la creación de grupos armados no estatales o paraestatales, como los colectivos chavistas, hacen que la seguridad sea un problema. Como podéis imaginaros, estas actividades no solo afectan a la seguridad de Venezuela, sino también a la de toda la región. Esta situación hace pensar en que la necesidad de que Venezuela se estabilice no solo la tienen los propios venezolanos, siendo esta enorme, sino también el resto de países de la región. Y la pregunta ahora es, ¿quiénes están más interesados en aprovecharse de todo esto? ¿Qué potencias juegan detrás del tablero venezolano? Por supuesto, a nadie se le escapa que los Estados Unidos tienen un gran problema con el régimen de Venezuela y que Rusia y China tienen un muy buen aliado. Eso sí, aunque la industria petrolera de Estados Unidos podría verse enormemente beneficiada de una Venezuela controlada por la oposición, lo cierto es que el país no tiene dependencia energética del petróleo de Caracas. Lo que sí tiene es un gran problema de inmigración. Ya sus dos rivales geopolíticos, consolidados en un país controlado por un firme detractor del imperialismo yanqui. China, por su parte, sigue jugando al juego de ganar presencia en la región y recursos materiales, pagando con divisas y el desarrollo de infraestructura en el país. En este juego, China también se lleva petróleo y, por supuesto, desafiar la hegemonía de Estados Unidos, su gran rival. De esto último también saben mucho Rusia e Irán, que apuestan por la misma baza. A nivel estratégico, los gobiernos regionales de América Latina no pueden decir mucho. Incluso los gobiernos más izquierdistas, como el de Petro en Colombia, Sheinbaum en México o Lula en Brasil, juegan su propia partida. En todas estas partidas, estos países juegan con cuidado para no caer muy fuertemente ni en el lado de China ni en el lado de Estados Unidos, ya que se benefician enormemente de ambos. El apoyo al régimen autocrático de Maduro, además de ser antidemocrático, colocaría a estos actores en un bando geopolítico que no pueden permitirse estar. Y antes de llegar al final, como siempre, hacemos un resumen rápido de los factores más importantes que hacen de Venezuela un país tremendamente estratégico. El principal punto estratégico de Venezuela ha sido y será por un tiempo la abundante reserva de petróleo con la que cuenta la región del Arco del Orinoco. Estas reservas han sido objeto de codicia de países externos, así como la principal problemática de su economía no diversificada. Otro punto clave es la ubicación excepcional que tiene el país, entre el Caribe, el Atlántico y el Amazonas.
La siguiente es el peso diplomático de Venezuela en la región, en gran medida conseguido gracias a su valioso oro negro. Por último, tenemos que tener en cuenta la presión que pueden generar los exiliados venezolanos en países vecinos o incluso no tan vecinos. También lo es el efecto que pueden ocasionar las crisis de seguridad regionales causadas por la inestabilidad de Venezuela. Todos estos factores podrán ser aprovechados por otras potencias o por la misma Venezuela. En conclusión, Venezuela es mucho más que un país rico en recursos. Es un pivote geopolítico cuya ubicación y riquezas naturales lo convierten en un actor clave en América Latina y en todo el mundo. Su historia reciente, marcada por crisis y retrocesos, ha limitado su influencia, pero el potencial para recuperar su relevancia está ahí. El futuro de Venezuela dependerá de su capacidad para poder aprovechar todos estos puntos estratégicos y seguramente esto no puede hacerlo sin un cambio de gobierno. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, seguro que os encanta el curso de la cumbre que he sacado con Fonseca, del canal Solo Fonseca. Os dejo el link en la descripción y echadle un ojo porque seguro que os encanta. Un saludo y hasta la próxima.